Bien, ya están todos, ¿verdad? Que necesito saber si... Bien, espero que todos se incorporen. Van a disculpar estos inconvenientes, pero sí había iniciado en la sala de la clase anterior. Y lo que no hice fue eliminar el link de la clase anterior. Bien, ahí voy a tratar de más o menos iniciar lo que la presentación para que estemos en sintonía. Bien, estaba hablando de los objetivos de la contabilidad, los objetivos específicos. Eh, en un inicio, pues hablaba sobre la parte de la respuesta de los diagnósticos y por qué siempre se trata de hacer ese tipo de diagnóstico con, con, con los estudiantes, porque para saber por dónde tengo que irme, ya veo que la mayoría ha respondido correctamente, solo es de afinar algunos conceptos, ¿verdad? Y complementarlos. Me avisan, por favor, si no se ve la presentación. Sí se ve. Bien, muchas gracias. Estábamos viendo, decía, los objetivos de la contabilidad de manera general, la conformación de, digamos, de las partes que eso necesita para poder cubrir digamos, el objetivo final, que es generar la información fiable, la información confiable, ¿verdad? Y las declaraciones, digo, que se hacen al final al Estado, son declaraciones juradas que tienen causales penales si se está dando información que no corresponde. Obviamente hay errores, a veces inclusive hasta de interpretación de la ley. Aquí, como a cada rato sacan leyes y a veces unas se complementan a las otras, es necesario que irlas como armando esa estructura, ¿verdad? Sistemática. No es que se contradigan, porque si no, ahí están los abogados que dicen que se contradicen, sino que se complementan. Y nos quedamos en el camino y no logramos como comprender qué es lo que tenemos que estar presentando al Estado para decir que estamos trabajando de la manera más legal posible. Entonces, estamos en el objetivo 4, que es prever. Cuando habla de prevención, está hablando de presupuestos. Es decir, tenemos que presuponer qué es lo que va a pasar al siguiente año, ¿verdad? Y obviamente llevar ese presupuesto al 100%. Si no, ¿para qué se hace? No se va a hacer un presupuesto diciendo que, bueno, ya lo armamos y ya veamos qué es lo que sale, a ver si pega al final. No, los presupuestos de hoy en día tienen que estar bajo una metodología y una estructura que al darle seguimiento se vaya cumpliendo precisamente lo que nosotros queremos obtener al final. Al final, con el presupuesto, al final se termina con los estados financieros pro forma. Ya han de haber escuchado ustedes esa palabra. Esos estados financieros pro forma es cómo yo quiero terminar al final del ejercicio. Es decir, y la mayoría de los accionistas lo primero que ven son las utilidades. Si en el 2020 yo terminé con
bueno, 19 pongamos, porque el 2020 ya no puede ser un año de referencia por las situaciones que se ha generado de la pandemia. Pero en el 2019 yo tuve una utilidad de $200,000 y en el Proforma 2021 yo tengo que terminar con 225,000, es decir, va, por lo menos un poquito más. Yo tengo que procurar llegar a esos 225,000. Si no, ¿para qué sirve hacer los presupuestos? Suministrar información requerida para las operaciones de planeación. Es lo que estábamos hablando, la parte ya de los presupuestos, el plan estratégico, el plan operativo anual o global, quinquenal, ¿verdad? Si se quiere. Y manejar un control. El seguimiento es importantísimo tener dentro de todo presupuesto. Salvaguardar los activos de la institución y comunicarse con las partes interesadas ajenas a la empresa. De hecho, cualquier instrumento de control que se está generando precisamente está en la salvaguarda de los activos. Porque siempre, y debemos de tener eso presente, de que siempre van a haber riesgos inherentes. Los riesgos inherentes son los que, si no hacemos nada, se van a dar. Y si se van a dar, porque aunque hagamos algo, siempre se van a dar, que sean atenuados, es decir, que sean minimizados, para que no se dé el impacto mayor y genere pérdidas a la empresa. Una gasolinera, por ejemplo, el riesgo inherente es que agarre fuego, ¿verdad? Y más de algún fulano, cliente que llegue va fumando. Y ya les comenté que el fuego no se genera por el líquido, sino por ese zumo que tira la gasolina. Y eso pues puede provocar un incendio inmediatamente. Entonces, por eso se ponen los rótulos, va a no fumar, no celulares, dice, porque las ondas electromagnéticas o las ondas que generan los celulares también provocan chispas al efecto de la gasolina, etcétera. Entonces, son riesgos inherentes que ahí están, pero que nosotros, si tenemos el control adecuado, podemos atenuar a que no se dé un riesgo mayor, un riesgo latente. La importancia, obviamente, permite tener un conocimiento absoluto, siempre y cuando sea oportuna. Es decir, yo voy a decidir qué voy a hacer con la plata que he recibido de la venta, obviamente comprar nueva materia prima o comprar nuevos productos para revenderlos, pero me va a sobrar, entonces, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Si yo he tenido un buen año, ¿verdad?, de la parte financiera, de la liquidez, es la palabra. Si yo he tenido un año de gran liquidez, es decir, tengo mucha plata y lo que necesito comprar no puedo hacerlo porque mis inventarios a veces pueden ser inventarios perennes, es decir, inventarios que no perennes, sino que perecederos y que se me pueden arruinar en el tiempo. Mientras tanto, ¿qué hago con la plata? Y empiezo ¿cómo se llama? A ver qué proyectos puedo utilizarlo, y etcétera, etcétera. Permite tomar decisiones con precisión. La banca, por ejemplo, eso es por ley. La Superintendencia del Sistema Financiero, de acuerdo a la ley de bancos, obliga a la banca que el primero de cada mes tiene que estar elaborado ya el estado financiero. Por supuesto que es un estado financiero preliminar, pero solamente para darle, digamos, una forma o una presentación más formal. Pero los bancos cierran el 31 y la gente se queda trabajando hasta que el estado financiero se da. Antes, que no había mucha, digamos, uso de la tecnología, de la comunicación y no mucho esta parte de las computadoras, de los programas, se quedaba todo el staff, ¿verdad?, del banco generando la información. Y por supuesto que no se tenía para el día siguiente, sino que había un rango de tiempo, por decirles, 2 o 3 días hábiles después de finalizado el mes para que darle tiempo a, ¿cómo se llama?,
a la junta directiva de revisar el balance y luego darle tiempo al quinto día hábil que tenían que entregarlos a la superintendencia. Es el tiempo que tenían para poderlo entregar. Entonces, ¿se imaginan ustedes un banco como el Agrícola, un banco como estos grandes que existen en nuestro país, cómo era la tarea fuerte de generar esa información para poderla trasladar a la superintendencia? Obviamente la superintendencia con sus delegados bancarios, pues iban a hacer la fiscalización debida. Que como no había una comunicación como las redes ahora, tenía que ir al banco para hacer las revisiones. Permite conocer de antemano lo que pueda suceder, es decir, la parte de la contabilidad pro forma, conocer el pasado y el presente de una empresa. Dentro de las contabilidades, tenemos la contabilidad financiera que es la común para todas, pero dependiendo a quién le vamos a generar información, se pueden ir determinando tipos de contabilidades. Al final es la misma, pero sí es importante que ustedes se la conozcan. Como digo, la contabilidad financiera, ¿verdad? Que es la que normalmente se genera en el día a día, ya en términos monetarios, todas las transacciones plasmadas en los informes. Eh, Cuando habla de ciertos acontecimientos económicos, tenemos que, como hablamos de 5 estados financieros y el último son las notas explicativas, ahí tenemos nosotros que plasmar algunos acontecimientos que no se pueden visualizar dentro de la estructura financiera y económica de los estados financieros. Como digo, es la contabilidad normal. La contabilidad administrativa es cuando ya trabajamos como una especie de información, sistema, más bien sistema de información contable. Información dice al servicio de necesidades internas a la administración con orientación destinada a facilitar las funciones administrativas. El gerente financiero, que es el que está arriba del contador general, no solo necesita los estados financieros que se emiten mes a mes, sino que necesita otros instrumentos financieros de control que permitan visualizar mejor, digo, las cifras que aparecen en el balance. Por ejemplo, yo tengo las cuentas por cobrar, ¿verdad? Que estructuradas como clientes, como préstamos al personal, como préstamos a los accionistas y otras cuentas por cobrar. Entonces yo necesito tener, por ejemplo, si dice que tengo clientes, $1.000.000, ¿verdad? Que yo les he otorgado a los clientes, pues mi instrumento de control es el listado de cuentas corrientes. En ese listado de cuentas corrientes yo tengo la estructura de la conformación de los clientes y en categorías, es decir, los que son buenos clientes, los que son más o menos y los que son clientes de difícil recuperación y obviamente los que de veras ya no se pueden contabilizar, ya no se pueden recuperar. Entonces, eso que no se puede recuperar y que me está formando unas buenas cifras en la cartera de clientes, me está dando una falsa información de que esos son los clientes. ¿Por qué los morosos irrecuperables ya no se pueden tomar en cuenta? Porque obviamente yo hago mi presupuesto. Y si yo digo que tengo una cartera de clientes de miles, de cientos o de millones, yo digo, de eso yo voy a recuperar un tanto por ciento, porque efectivamente así está sucediendo. Pero ese tanto por ciento solo es de los clientes activos, de que esos clientes que aunque me está costando cobrarles, me están pagando. De los irrecuperables, que porque se murieron, que porque se fueron, que porque se han escondido, etcétera, ¿verdad? No puede recuperar esa plata. Necesito ver qué hago con esos clientes que ya no pueden pagarme por la vía normal. Ojo, lo que se hace hoy en día es que las empresas contratan despachos jurídicos y le dicen, bueno, aquí está esta cartera de clientes y recupérenla. De esa recuperación, tanto por ciento es de ustedes y luego me pasan lo demás. Pero además, contablemente,
todas las empresas están en obligación de generar reserva para cuentas incobrables. Y esa reserva para cuentas incobrables precisamente me sirve para absorber esos clientes que están altamente morosos. Digo, lo que estoy haciendo eso, lo que estoy haciendo con eso es sanear mi cartera de créditos, mi cartera de clientes, es decir, que las cifras que me van a aparecer en el cuadro de clientes son las cifras que yo sé que voy a estar recuperando de alguna manera y obteniendo los recursos financieros o líquidos para poder reinvertirlos. Por eso digamos, los cuadros de control adicionales, auxiliares, que se necesitan, y ahí entra la contabilidad administrativa, que ahora se conoce como contabilidad de gestión, y es más aplicada la contabilidad de gestión porque la gestión es más dinámico, es decir, la contabilidad de gestión de una vez me dice cuál es el plan estratégico de cobranza para poder recuperar toda esa plata que digo que no la voy a recuperar por lo menos en el corto plazo y quizás ni en el mediano plazo. La contabilidad fiscal pues es aquella que se arma de acuerdo a las necesidades del Estado. Es decir, que el Estado por medio del Ministerio de Hacienda que me exige cómo tengo yo que presentar la información de las operaciones generadas por la empresa. Entonces, es la misma contabilidad, pero vista desde un punto de vista diferente, dependiendo de quién necesite la información para poder tomar decisiones al final. De eso se trata. Si yo tengo información clara y, como dice, precisa, ¿verdad? Oportuna, pues las decisiones van a ser más fáciles. Y a veces, como decía aquel, como medicina amarga hay que tomar decisiones. Imagínense que es una empresa que ha bajado sus ventas por cualquier situación y dejemos a un lado la pandemia, sino que porque a lo mejor en el lugar en que está la delincuencia ha aumentado, que porque hay un conflicto social y no me permite, digamos, a los vendedores llegar a algún lugar a que puedan realizar sus ventas, etcétera. Una serie de situaciones, pues obviamente la empresa no va a vender, pero tampoco va a perder, ¿verdad? Es decir, va a tomar decisiones como empezar a despedir gente, precisamente debido a estos informes que se le están generando. Hay, hay, hay situaciones que se pueden ver a simple vista, pero hay otras situaciones que no se ven si no es por los controles adecuados de cada uno de ellos. Bien, los usuarios, pues, en primera instancia son los inversionistas, ¿verdad? Los dueños del negocio. Si van a invertir en una empresa, es porque están convencidos de que van a recuperar la inversión y lo van a recuperar con creces. Es decir, van a tener rentabilidad, van a tener liquidez necesaria, van a tener mejores resultados y un crecimiento, ¿verdad? El crecimiento acompañado del desarrollo. El crecimiento no es, digamos, no coincide siempre con la palabra desarrollo. El crecimiento es cuando se ha expandido la empresa y tiene sucursales por todos lados. El desarrollo es cuando dentro de ese crecimiento ha mejorado las condiciones laborales, financieras, productivas, etcétera. Es decir, todo el mundo está satisfecho por la dinámica del trabajo que se está generando. Cuando hay un buen desarrollo es porque realmente se tiene todas las condiciones, digamos, de sustentabilidad, es decir, de mantenerse en el tiempo y la gente está contenta, pues, porque a veces el ambiente de trabajo, por muy bien pagado que esté el empleado, le puede generar enfermedades de estrés inicialmente y después repercutir en otras enfermedades.
Los empleados, por supuesto, ¿verdad? Les interesa ver información para determinar la estabilidad de lo que les estoy mencionando y para evaluar la capacidad de la empresa para hacer frente a los salarios, los beneficios, etcétera. Eh, Seguros médicos hospitalarios, hay empresas que tienen ese tipo de prestación, son contadas con los dedos, por supuesto, pero hay empresas que solamente pueden darle lo que dice la ley, el aguinaldo, las vacaciones, y se retira pues obviamente la indemnización, etcétera. Hay empresas que no le pagan la incapacidad que el seguro, es decir, el complemento de lo que paga el seguro por incapacidad médica. Hay quienes sí se las pagan, es decir, está toda esa situación que usted como empleado pues puede tomar sus decisiones. Una puede ser formar un sindicato, ¿verdad? Porque sabe que la empresa tiene plata y que ha crecido, pero que no tiene intenciones de desarrollarse. Los prestamistas, es decir, quienes dan los recursos de, digamos, pues de terceras personas, también necesitan saber a quién le van a prestar dinero, los proveedores, los acreedores, los bancos, ¿verdad? Es decir, necesitan ellos saber a quién le van a prestar. Si una empresa que está teniendo pérdidas, pues obviamente no va a ser muy buen sujeto de crédito. Cuando hablamos de prestamistas, pues se refiere también a los bancos, o más bien a los bancos y los proveedores y acreedores que ya les he mencionado. Los clientes. A los clientes les interesa la información para determinar la continuidad de la empresa, sobre todo cuando existen compromisos de largo plazo y comercialmente dependen de ella. En alguna medida, pues, si un cliente le debe a la empresa y la empresa es vendida a otra sociedad por situaciones diferentes que se puedan ir dando, pues le va a preocupar porque a lo mejor el nuevo dueño va a decir, mire, ya el antiguo dueño le da a usted muchas concesiones, yo ya no se las voy a dar, ¿verdad? Porque si sigo así dando estas concesiones, la empresa no va a poder crecer como nosotros queremos que crezca, etcétera, ¿verdad? Es decir, ah, no siempre es el caso, porque al cliente no le interesa si la empresa pertenece a uno dueño. Claro, si usted va a comprar de contado, obviamente no le va a interesar. Le va a interesar, por ejemplo, si usted va a comprar donde él y de repente de un día para otro le aumentan los precios y la competencia sigue manteniendo el mismo precio. Entonces, obviamente se va a usted. Eh, Se mide calidad, sí, pero esa es una cuestión ya secundaria al momento de tomar una decisión de esto. Claro, va a depender de la persona y de la empresa. El gobierno, por supuesto, y todo lo que es las oficinas del Estado que requieren información de las empresas, pues también son muy interesados, ¿verdad? Y quienes hacen mejor uso de medición, o sea, las utilizan para la medición de las empresas. La Digestic, pues la necesita para sus datos estadísticos. El BCR lo necesita para saber si usted es una empresa importadora o una empresa exportadora, pues tiene que reportar mes a mes cómo se están moviendo esas exportaciones, ¿verdad? Y eso, o esas importaciones. El Ministerio de Hacienda, pues ya saben con las declaraciones, el CNR, pues con los balances y con las matrículas, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas las entidades, pues, que tengan que ver con, digamos, con el crecimiento de las empresas, tienen que estar informadas. Y algún público, pues, que, digamos, que quieren saber cómo estaban las empresas. A nosotros los docentes, por ejemplo, nos interesa para saber quiénes son los dueños y en qué condiciones se encuentran las empresas y poderlas plasmar en un tipo de información de algunas materias, ¿no? Se necesita, por ejemplo, en la materia de análisis e interpretación de estados financieros en el área contable, es muy útil a lo que son los estados financieros de una empresa X. Bien, ¿cómo comienza el proceso contable en las empresas? Eh,
dentro de la contabilidad se conoce lo que es el ciclo contable, ¿verdad? Que es en el cual pues el cliente llega a comprar y ahí nace una serie de operaciones que me permite a mí ir, digamos, dar o trasladar todas las operaciones a las diferentes unidades que la empresa maneja. Son las operaciones que nacen precisamente, yo estoy poniendo de ejemplo una empresa comercial, ¿verdad? Que llega el cliente a comprar y ahí pues comienzan las famosas transacciones. Ya vamos a ver el significado de estas palabras. Transacciones viene de transar, que muy mal utilizado nosotros en la jerga, digamos, de negociaciones ilícitas las utilizamos. Pero transar es hacer una transacción, digamos, un convenio o un compromiso de una parte con respecto a la otra y ambos han convenido realizar un acto. Entonces, y que, claro, esos actos pueden ser legales y pueden ser ilegales. Esas transacciones son registradas, ¿verdad?, mediante una contabilización y las vamos a resumir al final en los estados financieros. Eso pues poco a poco lo vamos a ir viendo. El proceso está conformado por lo que ya les había mencionado, por los principios contables. Los principios contables que se conocen normalmente como PCGA, que son una serie de, digamos, de dogmas, si queremos ponerlos así, así como en matemáticas existen los axiomas, ¿verdad? Un axioma ¿cómo se llama? De la suma, que dice que un número sumado a otro tiene que dar, digamos, una cantidad X, porque la suma sí lo dicta y para que se genere digamos, la operación de suma, pues hay que cumplirlo, hay que cumplir esa regla y se utiliza el símbolo de la cruz. Para la resta se usa el símbolo de la rayita, etcétera, ¿verdad? Son axiomas en matemáticas, en lo religioso se llaman dogmas, son normas inviolables en todo caso. Entonces los principios contables también, para tener una buena contabilidad es necesario cumplirlas. Además de eso están las normas contables de aplicación e información. Las normas contables internacionales de contabilidad, las normas internacionales de contabilidad conocidas como NIC y las normas internacionales de información financiera conocidas como NIF. Las NIF se dividen en NIF completas y NIF para pymes. La diferencia es que las completas son aquellas empresas que operan en la bolsa de valores y las que son para pymes pues no lo hacen. Hay empresas aquí grandísimas, ¿verdad? Como por ejemplo Simán, por ejemplo quiero ver Molsa, no sé qué otra más, USA, que me vienen a la mente que son monstruos de empresas y que como no cotizan en bolsa de valores, a ellos siempre les va a aplicar las NIF para pymes. O sea, aquí la pymes no se va a entender como la pequeña y mediana empresa. No, es toda aquella que no cotiza en la bolsa. Todas sus operaciones las hacen en la bolsa. Sí hay instituciones que cotizan en bolsa, pero son acciones, son títulos, valores que ha emitido, eso lo van a ver en contabilidad 6, títulos, valores que se han emitido y que los ha colocado en la bolsa de valores para negociarlo. Pero no es así, ¿ya? El producto en sí, que todo lo cotiza en la bolsa, el petróleo, el café, el azúcar, todo eso se cotizan en bolsa de valores. Y ahora ya se dieron cuenta que se va a cotizar el agua, ¿verdad? Ya hay empresas interesadas en meter en una bolsa en una bolsa comercial el agua se va a cotizar en el mercado bursátil. Insólito, pero es verdad. Después de las normas están las leyes relativas a la aplicación.
Llámese Código de Comercio, Código Tributario, Ley de IVA, Ley de Impuestos, Ley de Bancos, Ley de Asociaciones Cooperativas, Ley de Instituciones No Bancarias, todas las leyes que nacen de la Asamblea Legislativa y obviamente tienen que ver con las operaciones empresariales. Y las operaciones empresariales siempre afectan las operaciones contables. Por lo tanto, pues todo lo que afecta a la empresa privada, ¿verdad? Jurídica o no jurídica, con fines de lucro o sin fines de lucro, tiene que ver con la aplicación contable. En base a estos tres elementos anteriores, es que ya podemos entrar a lo que es la parte de la técnica contable. Es decir, aquí nos vamos a meter ya en la parte del cargo y el abono, el débito y el crédito, o sea, el deber y el haber, etcétera. Toda esa técnica que me permite a mí registrar las operaciones. Cuándo una operación va a ir en el debe y cuándo va a ir en el haber, dependiendo de la naturaleza de la cuenta creada. Lo hice de esta manera porque es importante conocer cuál es la prioridad de las leyes. Dentro de las leyes, primero las normas surgen de un grupo de contadores que se reúnen a nivel mundial eh, en congresos, o sea, se hacen congresos o se hacen reuniones y se determinan normas convencionales, ¿ya? Las normas contables, sea las NIC o las NIF, surgen digamos, de una decisión convencional de un grupo de contadores que se unieron a nivel regional o a nivel mundial y se determinó que las normas van a ser las 40 y tantas que hay de las NIC y las 8 o 9 que hay de las NIF. Claro, cada uno con sus complejidades. Si bien es cierto, las normas están en la ley de la carrera del contador que fiscaliza el consejo perdón, lo que es la institución que fiscaliza la carrera del contador, ¿verdad? Ya mejor ya me voy a acordar del nombre, me he olvidado la palabra, el consejo de vigilancia, ¿verdad? De la carrera del contador, ellos están por ley obligados a fiscalizar que las normas se apliquen. Pero repito, las normas como tales no son leyes, pero deben de cumplirse porque con un convencionalismo a nivel mundial, de tal manera que la información de un balance en El Salvador la pueda leer un contador de allá de Rusia o de China. ¿Me explico? O sea, por eso son convencionales y de obligación aplicación, porque con esto de la globalización ya se debe de entender que la contabilidad es la misma para todos lados. Lo que va a cambiar son las leyes, porque esas son de cada país. Y en esto de las leyes es importante precisamente cuando hay convenios internacionales. Por ejemplo, la AID, ¿verdad? La AID es una institución que a veces presta, ¿verdad? Pero también a veces dona. Y cuando dona, dice las reglas que deben de cumplir de acuerdo a las normativas que ellos manejan. La Unión Europea es otra entidad que dona plata. Y la Unión Europea quiere que su dinero sea manejado por un reglamento financiero internacional, que en algunos aspectos choca con las leyes nacionales. ¿Qué se debe de hacer en esos casos? Bueno, la Constitución dice que la primera ley a cumplir es la Constitución de la República. Luego siguen las leyes secundarias, código, leyes, etc. Luego vienen digamos, los convenios internos, las instrucciones, etc. Lleva una jerarquía, pero dice la misma Constitución. En el caso de los convenios internacionales, están por sobre las leyes secundarias.
toda firma de un convenio internacional siempre va a estar por sobre las leyes secundarias, es decir, por lo que digan, digamos, el tratado de comercio que hubo entre el país y otro país de Europa o de Estados Unidos o de Asia, donde sea, va a prevalecer lo que el tratado diga. No está por sobre la Constitución, salvo, dice la Constitución, que sea un tratado de derechos humanos, de derechos internacionales humanos. Solamente así, el convenio o tratado internacional de derechos humanos va a estar por sobre lo que diga la Constitución de la República. Pero luego viene un convenio, un tratado internacional, va a estar por sobre las leyes del país. Esto es importante porque, por ejemplo, se puede llegar a un convenio que diga que todas las operaciones que realice, digamos, el programa que va a financiarse, no está sujeto a ningún tipo de impuesto. Digamos, contrario a lo que dice la ley de IVA y lo que dice la ley de renta, dice que todos somos sujetos de retención, todos somos sujetos de pago de impuestos, no hay nadie que se escape. Pero el convenio eso lo dice a un lado, no, momento, perdone, pero yo aquí he hecho un convenio y yo no voy a pagar impuestos. Sencillo, como cualquier norma. Es importante porque esa es la jerarquía. Y hay que, por supuesto que eso no es porque yo digo, mire, aquí el tratado dice que yo no voy a pagar impuestos y ya murió. No, eso lleva un proceso. Ministerio de Hacienda, Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Que son los que se encargan de hacer esas contactos, ¿verdad? De convenios, por eso está metido él, etcétera, etcétera. Entonces, un poco lo que tenemos que vamos a trabajar. Por supuesto que dentro de esto está lo que es la ética. De hecho, hay una ley, ¿verdad?, de ética profesional, o la ley de ética del contador. Eh, por eso que hoy en día los libros legales, algunas tramitologías se las han dejado al auditor o al contador más bien, está legalmente registrado con el Consejo de Vigilancia. Se está confiando en que el contador pues es una persona honorable y por lo tanto respetuoso de las normas, las leyes y con una ética profesional, ¿verdad?, connotada, y tiene toda, digamos, la confianza del Estado para que el contador haga lo que le permita hacer, ¿verdad? No, obviamente no todo, pero sí es importante que ¿cómo se llama?, que él sea una persona honorable. Todas las acciones que realizan las personas tienen un componente moral y la profesión de contaduría pública tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad. Este es un poco el significado de lo que es una ética profesional. Hay mucho de por medio, ¿verdad? Y de hecho la corrupción que se vive hoy en día es precisamente por esta falta de ética. Siempre se ha, digamos, puesto de por medio los intereses, en primer lugar políticos y por supuesto después los económicos. Está en nosotros en mejorar estas situaciones. Por eso es que al principio pues se dicen los principios, ¿verdad? O los valores, sí, los principios que la universidad trata de transmitirles a ustedes como estudiantes y que ya son personas pues con un razonamiento, digamos, más profesional por el simple hecho de estar estudiando una carrera que los va a llevar a ser profesionales y que vayan con esa mentalidad de querer hacer bien las cosas. Siempre cuando hay algo malo, al final pues las consecuencias son muy altas. Hay una frase que siempre lo mencionan en los proyectos. Yo trabajé 10 años en proyectos de la Unión Europea y 2 en los proyectos de la AID. Y decían ellos que lo que bien comienza, bien acaba. Si hay algo que comience, digamos, con algún tipo de debilidad moral, económica, financiera, o como ustedes quieran, de estructura social, pues obviamente va a tener un camino bastante eh, complicado.
Bien, los principios. ¿Qué son los principios contables? Decía que eran una convención, ¿va? Surgen de un convencionalismo, pero son de alguna medida obligados a cumplirlas si somos contadores de profesión, porque llevan muchos elementos que me permiten a mí decir, vaya, yo registré esta operación en base al principio de, por ejemplo, de consistencia, si quiero decir algo. Yo, en base a este principio que me está dando, digamos, la razón de poder hacer, de realizar de poder haber hecho ese registro que estoy mencionando, pues me está dando la solvencia profesional de que estoy haciendo bien las cosas. Y aunque sean una convención, son una convención mínima de conceptos básicos y reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. Esto tomado de un autor del libro de Principios de Contabilidad, ¿verdad? De Granados, La Torre y Ramírez, o La Torre y Ramírez Granados, etcétera, como ustedes quieran. Pero es una definición muy acertada. Son considerados, perdón, como guías que dictan la pauta para el registro, tratamiento y presentación de transacciones financieras. El registro, pues, es una operación contable que yo he elaborado en una partida, pues, de diario. Y vamos a ver qué es eso. El tratamiento es dónde lo voy a contabilizar, en el debe o en el haber, y por qué lo voy a contabilizar ahí. Para que al final puedas hacer una presentación de la transacción misma plasmada en el libro diario, que es uno de los libros legales que tengo que tener en toda empresa, porque es la que piden cuando llegan a hacer fiscalización, incluyendo ¿cómo se llama?, al cuerpo de los juzgados, cuando hay algún tipo de demanda mercantil y que hubo algún tipo que consideren, hay una demanda, por ejemplo, de estafa, hay una demanda de que la empresa que está trabajando es una empresa nula, es decir, una empresa ilegal, etcétera. Hay una serie de situaciones. Para sustentar su aplicación se establecen supuestos básicos que son de aceptación general y de aplicación inicial para cualquier estado financiero que sea presentado de acuerdo a estos principios. Siempre los dogmas o los axiomas, en los axiomas matemáticos se da mucho de eso, se parte de algo, ¿verdad?, que es de piedra, de algo que está, que lo vamos a asumir que así es. Cuando hablábamos de la suma, por ejemplo, si nosotros vamos a decir que 1 más 1 es igual a 2, así es, ¿ya? Y eso se convierte en un axioma. De tal manera que cuando yo vaya sumando 1 más 1 más 1 más 1, yo voy a ir llegando a todos los valores que infinitamente tengo que llegar. Entonces, ese es digamos, el supuesto básico que vamos a tomar como verdad, algo que vamos a tomar como una verdad, que a lo mejor pueda o no pueda ser comprobada, etcétera. Bien, comenzamos con los principios. El básico, que es el principio de equidad. El principio de equidad es lo que permite, digamos, la distribución de participación de los dueños dentro de la empresa. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses de juego de una empresa dada. Es decir, de acuerdo a su participación de la empresa, así también es su responsabilidad en la misma. Cuando usted compra una acción, su amigo compra 2 acciones, el otro amigo compra 3 acciones, y llevamos 6 acciones. Es decir, la empresa se va a formar por 6 acciones y cada uno pues
una acción la nombró de múltiplo de 1. La ley, el Código de Comercio determina que las acciones pueden ser por el valor de $1 o múltiplos de 1. ¿Cuáles son los múltiplos de 1? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, al infinito. Entonces usted puede crear acciones de $100 y ya tengo $600 por los 6 participantes. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno compró solo una acción, es decir, que tiene $100 de participación. El otro compró 2 acciones y por lo tanto tiene $200 de participación y el otro las tres $300. ¿Quién va a tener mayor ganancia? Pues obviamente el que participó más. Y las utilidades al final del ejercicio pues se van a repartir de esa manera. Así también como los aspectos negativos o los efectos negativos de sus operaciones. Obviamente, si una empresa se encuentra en una situación de quiebra, quien va a absorber más las pérdidas va a ser el que tenga más acciones, el que tiene más participación. ¿Por qué esto? Sencillo, hay dos razones fundamentales. Una es porque él puso mayor cantidad de dinero y es el que arriesgaba más. También en el riesgo va el gane y va la pérdida. Pero también porque generalmente el que tiene más acciones es el que se convierte en el representante legal, el presidente y representante legal de la empresa. Y por lo tanto el que toma las decisiones de la acción que ésta va a tomar en un tiempo determinado. Sí, siempre se hacen reuniones de juntas directivas o de asamblea general de accionistas, pero quien tiene la última palabra es el dueño. Y eso pues es una situación. Aquí tenemos un ejemplo. Los mencionaba los tres socios, ¿verdad? Uno tiene el 45, el otro 35 y el otro el 20. Por tanto, se están repartiendo las utilidades de las acciones equitativamente. Y así como están participando, repito, es la responsabilidad que tienen para que la empresa crezca. Claro, entre uno de ellos puede ser, por ejemplo, Carlos, que tiene $20, puede, digamos, ser el dinamizador de la empresa por su conocimiento, por su destreza, por lo que sea, ¿verdad? Y él va a hacer crecer a la empresa. Pero ese crecimiento, obviamente, al final, las utilidades, la mayoría de las utilidades, perdón, va a ser del que tiene el 45%, porque él es el que ha puesto la mayor cantidad de plata. El esfuerzo lo hizo el que tuvo los $20, ¿verdad? Y el que va a recibir menos. Pero hay formas de compensarlo. Eso en el tiempo lo van a ir viendo ustedes si es que no lo han visualizado en este momento. Bien, están los principios bajo tres categorías. Los principios de contabilidad que identifican y delimitan el ente económico y sus aspectos financieros. Cuando hablamos de delimitación, pues tenemos el principio de entidad. El principio de entidad me está separando la responsabilidad del dueño con la responsabilidad de la empresa en sí. Cuando hablamos nosotros de una persona jurídica, es porque la persona jurídica es la entidad como tal. Y esa empresa jurídica tiene como dueños a los inversionistas iniciales. Pero son seres independientes dentro de lo que es la entidad mercantil. Entonces, lo que el dueño en su persona haga no va a repercutir en la entidad como tal, porque la entidad está estructurada con un grupo de personas que van a comandar las acciones de la misma. Y lo que las empresas realicen
no van a repercutir en las acciones de los accionistas de manera individual como personas. Es decir, yo, por ejemplo, estoy aquí, docente, y tengo mis acciones en una empresa, por ejemplo, no sé, en Simán, ¿verdad? No me viene otra a la mente. Y tengo acciones en Simán, pero yo no participo de las operaciones de la entidad. Tienen su director, tienen su representante legal, que es el que toma las decisiones, y si es posible hay una junta directiva que estará tomando, es decir, llevando las políticas a cabo, y yo solamente, como accionista, como inversionista, voy a recibir las ganancias que la empresa obtuvo durante el ejercicio. Es decir, mi parte es la utilidad al final del ejercicio, cuando ya el balance ha sido finiquitado, ya se declaró al Ministerio de Hacienda y al CNR, etcétera, etcétera. El principio de entidad, para que seamos más claros, es que distingue la acción de la empresa con la acción de los dueños quienes la conforman. Si tienen dudas, por favor, me interrumpen. Por lo tanto, la personalidad de un negocio es independiente de la de sus accionistas o propietarios, y en su estado financiero solo deben incluirse los bienes, valores, derechos y obligaciones del ente independiente. Si yo compro un vehículo como accionista de la empresa, el vehículo sigue siendo mío, no es de la empresa. Y la empresa tampoco va a decir que como yo soy accionista y dueño de la empresa, el vehículo que yo compré para mí va a ser de la empresa. Se hace esa separación. Bueno, aquí está el ejemplo del vehículo. Un vehículo es propiedad de la empresa, sí y solo sí es adquirido por la misma y no por los dueños. Y viceversa, ¿ya? Eso es lo que trata de explicar el principio de entidad. Otro principio de identificación y delimitación es la moneda de denominador común. La moneda que se debe de utilizar en el país, por lo menos en El Salvador, porque la ley así lo dice, es la moneda de curso legal. ¿Y cuál es la moneda de curso legal? El dólar y el colón. Todavía la ley, ¿verdad? La ley del uso de las monedas, se me ha olvidado el nombre de la ley, todavía está vigente, no ha sido derogada. Aunque no hayan colones en circulación, pero si alguien quiere ir a comprar en colones, está todo su derecho a comprar en colones. Claro, al tipo de cambio que la misma ley determinó, 8.75 por dólar. Y por lo tanto, pues así está el tipo de cambio. Pero las exigencias a veces de las instituciones bancarias, de las instituciones comerciales, le exigen que sea en dólares el estado financiero. Ustedes han visto algunas facturas, hay empresas que todavía están con en el programa de facturación, siempre les aparece lo que van a cobrar en dólares y al final, después del pago en dólares, aparece un valor en colones, porque la ley así lo exigía. Y las empresas estas hicieron sus programas que categorizaban los dos valores. Pues es información que está de más, pero sí ahí está. Entonces, cuando vayamos a reflejar los estados financieros, y eso se refiere al principio, tenemos que hacerlo en la moneda de curso legal. Ley de integración monetaria, bueno, ya me acordé. Se pueden utilizar tanto el colón y el dólar estadounidense. Dólar estadounidense, y es bien clara la ley, ¿verdad? Porque si no, no, cualquier dólar pudiera funcionar. Aquí hay dólares canadienses y hay otros dólares inclusive en la parte africana y en Asia que aplican los dólares de esos países. Entonces hay que saber qué tipo de dólar es el que vamos a ocupar. Dólar estadounidense.
La información financiera no puede expresarse en ninguna otra moneda. Si las transacciones se realizan en otra moneda, que no sean las oficiales, debe de realizarse el cambio actual y determinar el diferencial cambiario. Hay muchas empresas que están trabajando con China, con la Unión Europea o con cualquier país de la Unión Europea, ¿verdad? O país de Asia, Rusia inclusive. Y estos países, como son los que nos están vendiendo y a lo mejor son los que surten a nivel mundial, exigen que si me van a facturar en euros, pues yo tengo que pagarle en euros. Claro, lo que yo tengo que hacer es cambiar mis dólares en euros. Y el euro un poco más caro que el dólar, anda por 1.13, 1.12, ha llegado a 1.8, 1.5 y se mantiene fluctuante. Por eso dice al cambio actual. Hay, digamos, consulta usted en internet tipo de cambio de la moneda o del euro a dólares. Y ahí le dice, el tipo de cambio ayer fue de 1.13, ahora es de 1.8, y así va a estar, digamos, variando en el tiempo. Entonces uno tiene que calcular de tal manera que la moneda va a estar barata. A 1.8 me conviene más que a 1.13 cuando estoy comprando. Cuando estoy vendiendo es al revés, porque vendo más caro, etcétera. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Vamos a hacer unos ejercicios del uso de los principios, que eso lo vamos a ver en la otra clase, para que podamos ir comprendiendo mejor la aplicación de esto. Otro principio de identificación y delimitación es el de devengado. El devengamiento, dice la aplicación contable. Los ingresos o egresos devengados se consideran para un determinado ejercicio o periodo de tiempo sin importar si fueron pagados en él o no. Cuando nosotros hacemos un devengamiento, estamos asumiendo la operación que va a dar vida a la transacción. Es decir, yo hoy recibí el recibo del agua. El agua se me vence el 4 de febrero, el 5 de febrero. El deber ser es que yo hoy que recibí esa factura, tengo que devengarla. Es decir, voy a provisionarla por pagar y no solo en ese momento, sino que en las facturas ustedes pueden observar que dice se ha facturado de tal día a tal día. Cuando llega ese día, aunque la factura me venga 5 o 6 días después, pero por ejemplo dice que me va a facturar del 14 de un mes al 13 del siguiente mes. Llegado el 13 del mes, yo tengo que ir a ver, por ejemplo, cuánto mide el contador, cuánto mide ahora y cuánto midió el día 14 del mes anterior. Y ahí dice en la factura cómo usted puede calcular el kilovatio hora. Y en base a ese cálculo usted puede determinar el valor a devengar. ¿Qué es el devengamiento? No es más que la provisión del valor generado a una fecha determinada. Y por eso dice sin importar si fueron pagados en él o no. Llegado el día del pago, pues obviamente ahí voy a contabilizar el pago como tal, es decir, que saqué dinero para pagarlo, pero lo voy a descontar de la provisión, del devengamiento. De tal manera que en contabilidad la provisión que yo tenía de esa energía eléctrica o de esa agua ya no va a estar con valor cero, porque ya pagué por él, ya di dinero, ya di cheque por él para salir de ese compromiso. Entonces, el devengamiento es el deber ser de toda operación contable. En la práctica no sucede así. En la práctica yo contabilizo el recibo de energía eléctrica, el recibo de agua, el recibo de teléfono, hasta que me viene. ¿Ya? Pese que ahí le dice de que le está cobrando un mes anterior, pero yo lo voy a tomar como este mes. Como son de menor cuantía en relación a la magnitud de la empresa, es decir, de la magnitud monetaria de la empresa, es algo insignificante que ya lo vamos a ver en un principio.
Por lo tanto, como auditores no le ponemos atención a eso porque no hay una repercusión impactante a los, digamos, valores que la empresa, ya sea a nivel de liquidez o a nivel de, digamos, de resultado, le vaya a afectar. Pero sí es, digamos, un principio. Hay que devengar para después pagar. De hecho, la contabilidad gubernamental, la contabilidad de seguros, se maneja de esa manera. Primero hay que devengar y después hay que pagar. Aunque lo tenga que pagar mañana o aunque lo tenga que pagar ahora. Yo en la mañana decidí hacer el cheque y lo voy a devengar. En la tarde voy a contabilizar el pago y voy a sacar lo que tengo provisionado y voy a determinar la salida de dinero. Así es el deber ser. En la práctica, pues ya es otro tipo de acción. Siempre y cuando no rompa, digamos, no genere impacto a la empresa. Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado económico son los que corresponden a ejercicios sin entrar a distinguir si se han cobrado o pagado durante dicho periodo. Es un poco técnico de lo que yo les he mencionado. Si yo sé que hoy me vence, digamos, hoy vence el periodo que me registra estas empresas que me dan servicio, entonces yo hago el cálculo, porque ahí en la factura dice, ustedes han leído cómo puedo hacer mi cálculo de acuerdo a los, en el caso de la energía, pues los kilowatt-horas, en el caso del agua, los metros cúbicos consumidos. Y dice cómo puedo calcularlo, etcétera. Entonces, y eso lo mido de la factura anterior con la factura actual. ¿Ya? En la factura anterior tenía una medición y en la factura actual tiene otra medición, lo resto y me da, digamos, el consumo. Y eso lo puedo ir haciendo yo a nivel de ejercicio. Aquí está la factura de electricidad que les acabo de mencionar. Ahí lo pueden leer ustedes. El otro grupo de principios es el principio de contabilidad que establecen la base para cuantificar. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de que, por ejemplo, nació un becerro en la empresa, ¿verdad? ¿Y qué valor le vamos a poner? Pues aquí hay unos principios básicos. No es el método para cuantificarlo, pero sí da la base para poder aplicar este método. Uno de ellos es el periodo contable. Los estados financieros de una empresa representan el estado de la empresa como tal en un determinado periodo de tiempo. Si usted lleva balances mensuales o trimestrales, semestrales, o como debe de ser, digamos por ley, anuales, pues a eso se refiere cuando habla de determinado periodo de tiempo. Ojo, ese es el periodo tributario, pero hay empresas como las empresas agrícolas, ¿ya? Que trabajan con un calendario técnico, que se refiere precisamente al inicio de la cosecha, al inicio del cultivo y termina con la cosecha. Y normalmente, como lo es el café, que comienza por ahí por septiembre y termina en agosto del siguiente año. Ese es el año de ellos, digamos, económico. Así lo manejan porque es el resultado, es decir, es la forma como ellos miden los resultados para poder determinar si hubo utilidad o pérdida. Ese es el técnico, ¿verdad?, económico que las empresas adoptan para poder llegar a ese resultado. La caña de azúcar, no sé qué otra. Antes era el algodón, pero el algodón ya no hay mucho cultivo acá. Pero su periodo contable era ese, distinto al periodo tributario o al periodo financiero que se debe de manejar. Las operaciones y eventos, así como sus efectos derivados susceptibles de ser cuantificados, se identifican con el periodo en que ocurren. Por tanto, cualquier información contable debe indicar claramente el periodo a que se refiere. Esto es lo que les mencionaba cuando estábamos en este tipo de empresas que tienen periodos diferentes al periodo anual. En nuestro país, repito, el ciclo contable debe reflejarse en el ejercicio determinado por las leyes.
Es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Otro principio, el valor o costo histórico original. El registro de las operaciones, producción, adquisición, canje. Canje es un intercambio de un bien por otro que podemos considerar de igual magnitud en términos económicos, ¿ya? Y eso, como digo, es un criterio a tomar, pero que debemos que valorarlo. El intercambio de un bien que yo puedo hacer, me van a decir, este es el valor contable que tiene, ¿ya? Y yo le voy a decir que el valor, el bien que te estoy dando, también este es el valor contable. Vale lo mismo, pero contablemente a lo mejor se compraron en diferentes momentos y por lo tanto el valor contable de este es diferente al valor contable del otro. Pero su valor de uso, su valor de utilidad más bien, puede ser el mismo para ambos bienes. Una maquinaria que yo aquí ya no lo ocupo porque ya, digamos, me hice ya de computadoras y esta es mecánica. Pero necesito la máquina mecánica que este otro tiene y viceversa. Entonces yo tengo que darle un valor y a eso se refiere lo que es la parte que debe tener un valor, debe de tener un valor. Debe de hacerse con el costo original o de factura que representará para la empresa. Posteriormente es probable que se deban realizar ajustes para dar a entender el valor de las mismas, pero siempre debe dejarse una copia original. Ojo, este principio que vamos a ver el otro que viene, me dice que yo tengo que contabilizarlo de acuerdo a un documento que me dice que ese valor tiene, ese precio tiene. Una factura cuando yo compro, un documento de, digamos, oficial de un valor, de un perito evaluador, que es el documento, ¿ya? Una donación que inclusive ya puede venir con los valores evaluados, también es el documento. No necesariamente tiene que ser la factura. A eso se refiere cuando hablamos del costo histórico original. Cualquier modificación al precio de un bien y en qué conformaría el costo del mismo debe ser informado en su oportunidad. Esto es importante más que todo en el quinto informe que hay que generar de los estados financieros. Usted va a poner en su lista de conformación de la propiedad, planta y equipo todo lo que contiene para su uso. Y esa maquinaria que usted canjeó, le va a poner un numerito y abajo va a decir o va a explicar qué significa ese valor, por qué se le dio ese valor y hace referencia al recibo perdón, al documento de recibo, ¿verdad? Y a lo que el perito evaluador determinó en su momento. Un ejemplo podrían ser las mercancías en tránsito u obras en proceso. Esto, digamos, las mercaderías en tránsito, por ejemplo, usted compró mercancía a Europa, China, Estados Unidos o al mismo Guatemala, pero lo hizo ya sea personal o lo hizo a través del banco, a través de cartas de compra, etcétera, y se lo vendieron a una cantidad de. Como ese producto no lo tiene todavía en su poder, no se puede registrar como inventario, sino que lo va a dejar como mercadería en tránsito, es decir, que está pendiente por venir. Esa es una. No, pero terminemos con eso. ¿Qué pasa y por qué no se considera como un inventario, aún sabiendo que es seguro que me venga? Primero, porque no tiene el producto en su momento, que es el deber ser. Y siempre voy a utilizar la palabra porque es lo que me dicta la norma, ¿verdad? Y es lo que me dice la ley.
Entonces, primero porque no lo tengo. Segundo porque al traerlo puede generar costos adicionales. Eso significa que a lo mejor el transporte yo lo voy a pagar. Si es una maquinaria, pues a lo mejor le voy a pagar a alguien aquí para que me lo construya la máquina porque viene en piezas o inclusive para que me capacite en su uso. Todos esos valores que me van a generar costos a la maquinaria que estoy adquiriendo forman parte de este costo histórico. Si la máquina me la vendieron en $20,000, pero puesta ya en mi lugar donde tengo yo la empresa, me generó $2,000, entonces el valor del bien va a ser $22,000. Eso es lo que se debe de considerar siempre. Ya ha pasado el día en que yo ya di por asentada la maquinaria en lugar en puesto que va a ser utilizado, al día siguiente ya no se puede considerar como, cualquier gasto ya no se puede considerar como precio del bien. Muchos lo hacen, pero ya no puede ser de esa manera porque ya no forma parte de, digamos, el compromiso de tener la maquinaria donde yo la necesito. De igual forma la mercancía. Es decir, yo tengo que contabilizarlo, el transporte, etcétera, etcétera. Pero una vez que yo lo tengo en bodega, a lo mejor me lo dejaron desordenado. Yo no puedo considerar a alguien, o el costo más bien que le voy a pagar a alguien para que me lo venga a ordenar como parte del costo del bien porque ya fue colocado en el lugar donde yo lo necesito. Ese es un poco el criterio, es criterio. ¿Ah? Pueden haber otro tipo de razonamientos. Luego, sin embargo, pues es lo normal. Las obras en proceso es cuando la empresa decide construir algo, una infraestructura dentro de la empresa y mientras no lo termine, todos los gastos incurridos en la construcción se va a llevar a una cuenta de obras en proceso. ¿Y esto qué significa? Significa de que mientras no esté terminado no lo va a poder depreciar. Puede ser que el edificio que esté haciendo para su oficina tarde medio año, porque es un edificio, ¿no? Durante ese periodo, todos los gastos que se van incurriendo se va a llevar a una cuenta transitoria que se llama obras en proceso. Y por lo tanto, pues no lo voy a considerar como propiedad, planta y equipo propiamente dicho. El negocio en marcha lo que me dicta es que yo tengo que, algo así como comprometerme a que si voy a comenzar una empresa, lo hago con la convicción de que esa empresa está para quedarse de manera indefinida. Me muero, pero están mis hijos, ¿verdad? Que la van a seguir haciendo funcionar. Y así puede ser hereditaria como muchas empresas en nuestro país las hay, ¿verdad? Que son hereditarias y mantienen el nombre que ya por más de 100 años, pues la tienen. Hay muchas empresas aquí que tienen más de 100 años. Porque el país, pues a pesar de que es un país eminentemente agrícola, bueno, era un país eminentemente agrícola, el crecimiento económico se ha dado por la comercialización de los productos de manera interna. Y eso, pues, eso ha generado, digamos el que las empresas permanezcan en el tiempo. Y si se ha expandido, pues mucho mejor. Entonces el negocio en marcha lo que me está diciendo es que voy a tener la empresa trabajando en un periodo indefinido. De hecho, en la escritura de constitución es un compromiso que se debe de escribir dentro de las políticas generadas. Va a ser una empresa de carácter indefinida. Las empresas mercantiles, pues, y las sin fines de lucro son empresas que se forman de esta manera. Principio de dualidad económica, siempre dentro del segundo grupo de contabilidad. Se define como
toda partida registrada en el debe le corresponde otra partida registrada en el haber. O no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Esto lo que me dice es que la partida, aquí nace la partida doble, la famosa partida doble, que es la que van a encontrar ustedes en la historia con Pacioli, que fue el primero que le dio a dar el nombre de partida doble. No quiere decir que no existía antes. Sí existía, pero no era como muy generalizado. Y él lo escribió en sus obras, pues que el partido de la dualidad económica es lo que se va a conocer como partida doble. Y por lo tanto, pues con esa dualidad permite mantener la equidad y por lo tanto llegar a lo que es, y vamos a verlo más adelante, la ecuación patrimonial, donde la ecuación patrimonial me genera una ecuación de igualdad. La ecuación de igualdad para generar el balance. El balance, y ya lo vamos a, como digo más adelante, el balance es lo que me está diciendo precisamente un balanceo entre las cifras generadas en la contabilidad. Que lo que me diga la parte izquierda debe de ser igual a la parte derecha. Si no, no fuera balance. Si son iguales, está cuadrado, decimos nosotros. Aquí nos metemos a un concepto que yo lo voy a manejar mucho y de hecho te lo vamos a manejar durante toda lo que es la carrera de contabilidad, pero tenemos que ir, eh, no sé, llevando la mente a que son conceptos que corresponden a precisamente a rubros que nos van a dar la idea de esa ecuación contable. Se puede definir como los recursos que dispone la entidad para realizar sus fines y las fuentes de dichos recursos que a su vez son la especificación de los derechos que sobre los mismos existen, considerados en sus conjuntos. Las fuentes de financiamiento, ¿ya?, surgen de grupos primarios, decía yo, que son los accionistas, son los primeros que aportan, son los dueños. Y las fuentes secundarias, que son las terceras personas, perdón, llámese proveedores, acreedores o bancos, los que hablábamos al principio, es decir, en unas láminas anteriores. Yo debo de tener la fuente de financiamiento para poder obtener los recursos. Ustedes ya en el diagnóstico me definieron cuáles eran esos recursos. Los inventarios, los activos, los activos fijos, dijo la mayoría. Pero también están las cuentas por cobrar y está la disponibilidad o la parte líquida de la entidad. Todos esos me conforman los recursos adquiridos por las fuentes de financiamiento que son, como digo, primarias y secundarias. Ya vamos a ver un ejercicio para ir entendiendo mejor estos conceptos. Es lo que se conoce, decía, como el principio de la partida doble o principio fundamental de Pacioli. Otro principio que establecen la base para cuantificar es de realización o materialidad. Esto tiene que ver con el principio que les mencioné cuando hablábamos del negocio, de la mercancía en tránsito. Si yo no tengo el producto, ¿verdad?, en mi lugar donde yo lo comercializo, entonces ese producto todavía no forma parte de mi contabilidad, aunque ya lo pagué. Pero si ya lo pagué, lo que he pagado es un compromiso de que el proveedor me lo va a hacer llegar en el tiempo, porque tarda tiempo en traerlo, porque no tiene en este momento, no, o sea, no lo está fabricando pues en este momento y no me lo puede mandar inmediatamente que yo lo pago.
La relación, la relación que hay de ese principio con respecto a la realización es eso. Es decir, que yo, para poder decir que he realizado la operación es porque ya el producto lo tengo en mi propiedad y puedo operar con ellas o sobre ellos. La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que realiza una entidad con otros participantes en actividad económica y ciertos eventos económicos que la afectan. Solo deben computarse resultados económicos cuando éstas sean legalmente realizables. Esto también tiene que ver con un pedido, una carta compromiso, ¿ya? Que usted le manda al proveedor y le dice, mira, yo necesito que me mandes un producto, pero cuando venga acá te lo voy a pagar. Entonces, en este momento hubo un compromiso y un acto del proveedor hacia nosotros y de nosotros del compromiso de pagárselo. Porque soy un cliente con un récord pues súper, súper, súper excelente, va súper máximo, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, me ha dado esa prerrogativa. Con solo esa carta, yo no puedo contabilizar nada porque realmente el producto o no se ha pactado mercantilmente la transacción. Solamente ha habido una promesa de venta. A eso se refiere precisamente cuando habla de legalmente realizable. La legalidad se da cuando existe la factura. ¿Por qué? Porque la factura, los contratos, los títulos generados por las transacciones son de origen mercantil. E inclusive cuando hay una demanda, pues obviamente la entidad, los documentos que se van a aceptar en un litigio van a ser esos documentos mercantiles. La carta de compromiso no es una carta que se pueda poner como prueba de un hecho mercantil, que sí puede resultar al final, pero es difícilmente que usted vaya a ganar un caso con ese documento. Las operaciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se consideran por ella realizados cuando, hay condiciones, ¿verdad? Cuando ha efectuado transacciones con otros entes económicos. Y las transacciones se realizan cuando hay un documento legal de por medio. Llámese factura, llámese contrato, llámese convenio, ¿verdad? Pero un convenio notariado, un convenio que da vida a una acción. Cuando han tenido lugar transformaciones internas que modifican la estructura de recursos o de sus fuentes. Por ejemplo, la materia prima en una empresa industrial la transforma y genera un producto terminado. La combinación de varias materias primas al final me lleva a un producto terminado que es el que yo voy a vender. El jabón, por ejemplo, el jabón es el producto terminado que nace del aceite, del cloro, del no sé qué otro químico y un componente que afianza o que hace duro el jabón, etcétera, y que me genera precisamente el producto terminado. Y yo tengo que darle un valor histórico, el costo real histórico. Revalorizaciones, cuando yo quiero revalorizar mis activos. Resulta que yo tengo un terreno que desde que nació la empresa hace 10, 15 años, el terreno lo contablemente vale $10,000. Pero el terreno tiene esa ventaja que al final o al pasar de los tiempos va adquiriendo una mejor plusvalía. Entonces yo tengo que reevaluar ese bien. Y repito, vuelvo a contratar un perito y el perito me dice cuánto debo de ponerle un nuevo valor. Y ese nuevo valor generado por ese perito es que yo vengo y digo que he revalorizado mi bien. Y lo puedo hacer con la maquinaria, con el vehículo, con todos. Porque ya
El valor depreciado contablemente cero, una maquinaria. La depreciación de una máquina son de 5 años, pero la máquina según las especificaciones técnicas me va a durar 20 años. Entonces yo tengo que darle vida a esa máquina porque me está sirviendo. Ya voy a terminar porque faltan más principios. Otra condición es cuando han ocurrido eventos económicos externos a la entidad o derivados de las operaciones de esta y cuyo efecto pueden cuantificarse razonablemente en términos monetarios. Pues siempre tiene que tener un valor, el valor histórico. Bienes económicos. Aquí viene, digamos, como el hermano del valor histórico. Los estados financieros deben representar aquellos recursos o obligaciones con los que cuenta la empresa y que puedan ser valorizados en términos monetarios como activos. El principio del valor histórico me dice que lo que yo voy a registrar en mi balance o en mi contabilidad debe tener un precio. El principio de los bienes económicos me dicen que debo de darle ese valor. Y utilizando este principio es que me lleva a los métodos de valorización para poder llegar a su costo real o su costo histórico. Es decir, este es el que me inicia y aquel me termina. Las donaciones, regalías, programas diseñados en la empresa, programas de computadora, ¿verdad? Activos biológicos, deben de contener un valor cuantificable y poder informarlos en los estados financieros. Para cada uno de ellos ya hay técnicas, ya hay normas, ya hay instructivos para poder ponerle un valor económico a cada bien adquirido por la empresa. Por lo tanto, no puede tener usted una donación que como me lo regalaron no tiene precio, no lo contabilicé, pero lo estoy usando. ¿Ya? Y por lo tanto va a tener que ponerle un valor. Bien, si saben, para no entrar en en el otro grupo de principios, me voy a quedar hasta acá. No sé si hay preguntas. Vamos a hacer, como digo, una especie de taller. Ya voy a ver cómo lo hacemos, porque este ejercicio en el ciclo pasado yo lo hice ahí en presencia, ¿verdad? Y es un ejercicio bastante interesante porque ponemos una serie de situaciones y ustedes van a identificar qué principios se están cumpliendo o se están violentando. Es un poco de la dinámica de ir construyendo conceptos que siempre me gusta manejar y es importante que lo sepamos, decir, vayamos un poco primero desempolvando al cerebro después de estas vacaciones que se han tenido y segundo que tenemos que acordémonos que la filosofía pedagógica institucional es el constructivismo que tiene que ver con la construcción de ideas para llegar a un todo. Ustedes tienen el compromiso de ver cómo esas ideas las pueden ir desarrollando de mejor manera. Así que no sé si hay preguntas en la parte del diagnóstico que cada quien presentó. Gracias por eso. Les he puesto algunas observaciones sobre lo que han escrito y la nota, siempre pongo la nota ahí para que ustedes vayan viendo. De hecho decía que no habían respuestas malas, respuestas buenas, pues los que respondieron las 10 preguntas pues tienen 10. Hay quien respondió solo 9, pues obviamente tiene 9, pero porque él no quiso responder una de las preguntas, él o ella, ¿verdad? No me refiero a él, como porque hay que diferenciar género. Pero lo que se haya, digamos, puesto ahí es mis observaciones y obviamente van a haber preguntas o cuestionamientos o algún tipo de complemento a la idea que ustedes tengan, porque hay quienes entiendo ya trabajan en el área contable o el área administrativa y me respondieron de esa forma, ¿verdad? O que son bachilleres comerciales y me respondieron de esa forma. Así que si tienen dudas en cuanto a eso o lo que vayamos desarrollando en el camino, pues ahí estoy para responderles.
pueden usar el chat de acá, de ¿cómo se llama? Del portal, o pueden usar el chat de Teams. O por correo, ¿verdad? Que ya, pues ya entramos en contacto y cualquier cosa, pues ahí estoy. Que no estoy en el momento, pues obviamente yo me levanto, voy a hacer diligencias, pero tampoco tengo un trabajo fijo, así que yo regreso, veo y pues otra vez entro a otras actividades. Bien, si no hay preguntas, pues este sería por ahora y les agradezco, ¿verdad? Su presencia, su atención y pasen un feliz fin de semana. Ya está, perdón, el portal para que puedan depositar la tarea, los que ya la hicieron, de lo que es la historia de la contabilidad. Así que si no hay pregunta, pues muchas gracias y buenas noches. Van retirando, por favor, una por una, para así despidiéndose. Va con buenas noches, pónganme. Para efectos de asistencia, necesito poner la asistencia. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, pasen un feliz fin de semana. Bueno, mañana tienen clase, va, pero. Gracias, igual. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, una consulta. Ya diga. Lo de la historia de la contabilidad, usted ya habilitó, ¿verdad? Para poderla entregar, pero como fecha límite es hasta febrero, ¿verdad? Sí, el 25. Ah, ok. Ese no es el problema, usted puede irlo poniendo. Ok, gracias, licenciado. Bueno. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, pasen bien.